trataré de escribir mi relato entero en mi cuaderno, ya que estoy bien escondido de él, y ya terminado todo, buscar una salida de forma sigilosa y silenciosa para que no me descubra y termine igual o peor que sus víctimas. Puede que lo que esté escribiendo aquí sería algo muy descabellado, bizarro, y hasta incluso terrorífico, como los típicos fanfics de horror que encuentras en internet, pero si alguien pregunta por mí, quiero que le entregues mi cuaderno con todo el escrito que puse aquí en pocas páginas de este. En el momento que escribo esto, lo que me pasó, y en el cual acabó todo de esta manera, ocurrió hace una hora aproximadamente. Eran altas horas de la noche, y yo estaba en mi cuarto, buscando en la televisión algo que me entretenga, aunque sea un poco, y la luz de mi cuarto era la única que estaba encendida. Cambiaba de canales, y mi destino era llegar al canal de Televisa, canal en donde daban una de mis series favoritas aparte de la de El Chapulín Colorado, y era El Chavo del Ocho. Estuve cambiando y cambiando, hasta que di con el canal. Estaban dando comerciales en ese momento, así que me quedé esperando a ver qué era lo que iban a transmitir, y luego de esperar 3 o 4 minutos, para mi suerte, iban a dar la serie de El Chavo del Ocho. Estaban dando la mítica intro clásica del Chavo, pero justo terminada, comenzó una estática extraña, como si estuviera puesta como edición en la serie en vez de ser una falta de señal. Luego de 10 segundos, apareció unas letras blancas en mayúsculas en un fondo negro que decían lo siguiente. Lo que verás es un capítulo que nunca fue transmitido en esta clásica serie. Es un capítulo que lo hice con todo mi esfuerzo y creatividad, pero por malas reseñas, nunca se ha hecho público en la televisión. Espero te guste el capítulo tanto como yo, y tienes que verlo hasta el final, así podré cumplir mi deseado objetivo. Atentamente, RGB. Aquel mensaje me dejó confundido. Entiendo que las iniciales RGB son del creador Roberto Gómez Bolaños, pero lo que me extrañó fue lo último, de que tengo que ver el capítulo hasta el final para cumplir su objetivo. ¿Objetivo de qué? Lo que hice al final fue ignorar eso, pensando en mi interior que podría ser algún chiste, ironía, o sarcasmo que puso el creador a lo último, y que no acabé por descubrir el significado. Al final esperé unos segundos, y comenzó el capítulo. A partir de aquí, comenzó todo. El capítulo comenzó con los compañeros y amigos del Chavo. Kiko, la Chilindrina, Ñoño, Godínez y la Popes, todos reunidos y agrupados en la escalera de la vecindad, sentados en los escalones. Algo discutían, y al parecer era sobre un comportamiento que tenía el Chavo, y por sus expresiones se los veían muy preocupados. Entonces, llega el profesor Girafales, y Kiko va hacia él, lo saluda, y le pregunta si ha visto algo raro en el Chavo, y él dijo que no ha notado nada en él y pregunta el por qué, poniendo una cara de extrañeza, y Kiko, preocupado, le dice que el Chavo actuaba de una forma inusual, como si no fuera él mismo, debido a que habían momentos en donde tenía episodios de psicosis, como reírse de la nada y de una forma que lo inquietaba, de hablar entre dientes de una forma que no podía llegar a entender, y de poner inquietantes muecas, pero después recobraba la compostura y se comportaba normal, pero después de un rato lo ven sentado en el escalón, pensativo, como si reflexionara o procesara los episodios que tenía. Y el profesor Girafales pregunta si se lo ha hecho cuestionar a su madre doña Florinda, y Kiko dijo que sí, que también está confundida por lo que le pasaba al Chavo, lo mismo hizo la Chilindrina con don Ramón, y Ñoño con el señor Barriga, y la Chilindrina dijo que lo que le pasaba no era una especie de garrotera, puesto que aquellos episodios venían sin motivo aparente, cosa que en verdad la asustaba. Entonces, el profesor Girafales les dijo que cuando salgan a recreo, intentará hablar con él. Todos asintieron con la cabeza, diciendo que sí. Después, la pantalla se fue a negro, y mostraron unas letras blancas que decían, al día siguiente. Apareció una toma, y esta vez era en el salón de clases.
El profesor Girafales preguntaba a sus alumnos sobre cosas relacionadas a la clase que hacía, la cual era matemáticas. Había contestaciones graciosas por parte de Ñoño, Kiko, la Chilindrina y la Popis a las preguntas, causando que suelte unas risas, pero esas risas se fueron cuando la cámara enfocó al chavo. Estaba sentado en su banco, pero estaba pensativo, la cabeza un poco agachada, y tenía la mirada perdida, como si él estuviera en otra cosa, y no le importaba la otra clase. Era el único que no contestaba a las preguntas. Estaba extrañado, nunca había visto en los capítulos que el chavo actuara así. Había llegado la hora del recreo, y el profesor Girafales dio el aviso, y los niños salieron a jugar, excepto el chavo, el cual se quedó en su banco como estaba. El profesor Girafales mira preocupado al chavo, cierra la puerta lentamente de la sala, y va a donde él a preguntarle qué era lo que le pasaba. El chavo solamente dijo que no pasaba nada, con una voz algo taciturna. El profesor Girafales le dice que lo tenía preocupado al igual que a sus amigos y toda la vecindad, y el chavo da un suspiro, y le dice lo siguiente, con un tono un poco amenazante. Por favor, quiero que me crea de una vez por todas, profesor, estoy asustado por lo que me puede pasar. Siento que algo me sigue, me vigila, y me atormenta en la noche, no puedo dormir bien, y además tengo pesadillas con aquello que me acecha, y es una gran sombra sin guía. Presiento que algo malo pueda ocurrir, y quiero de alguna forma evitarlo, pero me enoja no poder hacer nada. El profesor lo calma, diciendo que no va a pasar nada, que solamente son pesadillas, y que a pesar de que son feas, no ocurren realmente. El chavo, al escuchar eso, se relajó un poco, aunque igual se lo notaba nervioso. Después, la escena se desvaneció a negro, y mostraron unas letras blancas que decían, en la noche. Se veía la vecindad del chavo cubierta por oscuridad, pero se podía distinguir bien lo que había alrededor. La cámara enfocó a algo que apareció en escena. No pude distinguir bien qué era, pero parecía una sombra del porte del profesor Girafales, la cual no tiene forma alguna. Aquello se dirigía hacia el barril del chavo, y la sombra entró en el barril como si fuera succionada, y acto seguido, la pantalla volvió a negro. Estuvo así por 20 segundos, mientras que de fondo se escuchaba como si estuvieran cortando carne cruda con un cuchillo. Me inquietaba mucho ese sonido, pero de repente apareció una toma, y aquí fue donde quedé petrificado. Era una escena horrorosa, eran los cuerpos de todos los personajes esparcidos por el piso, formando un gran rastro de sangre, puesto que los cuerpos tenían las extremidades cercenadas, y sus torsos tenían marcas profundas en todas partes, al parecer hechas con un elemento cortopunzante. Y en el medio de toda esa cruda escena estaba el chavo, pero su aspecto había cambiado, puesto que tenía una sonrisa terrorífica sin dientes, como si en su boca fuera un completo vacío, y lo mismo pasa con las cuencas sin sus globos oculares. Al ver todo esto, yo pensaba en mi interior en qué rayos pensaban al hacer esto, pero la cosa no acababa todavía. El chavo levanta uno de sus brazos que lo tenía escondido detrás de su espalda, y vi que, efectivamente, tenía un cuchillo grande manchado entero de sangre, cuchillo que utilizó para cometer la atrocidad. Después, algo pasa, y es que el chavo comenzó a abrir exageradamente su boca, y comenzó a salir un humo negro que empezaba a acumularse al lado de él, tomando forma, y sí, era aquella sombra que había visto antes, y luego de eso, el chavo cayó desmayado en los restos, y la sombra se desvaneció. No podía creerlo, aquella aterradora sombra había poseído al chavo, y lo convirtió en un energúmeno que masacró a todos los de la vecindad, y sabe Dios por qué motivo fue. Luego de estar tirado en el suelo por 15 segundos, el chavo despertó poco a poco del desmayo, se rascó los ojos, y miró para todos lados a ver qué había sucedido, y el chavo gritó de terror, y comenzó a llorar, pero no lloraba de la típica forma que lo hace, sino como si en verdad estuviera sufriendo por aquello que había visto, y entre sus llantos se preguntaba cómo ocurrió todo esto.
No aguanté las lágrimas en ese momento, puesto que era una escena que, aparte de ser terrorífica, era devastadora con el chavo llorando en medio, y podía sentir toda su culpa en él. Luego de llorar por 20 segundos, el chavo quitó sus manos y vio el cuchillo que estaba tirado al lado suyo, lo tomó lentamente, se levantó, suspiró, y dijo que, si ellos se fueron, él irá también para no estar solo, y con el cuchillo se degolló a sí mismo, comenzando a desangrarse, y cayó al suelo de cuerpos agonizando, hasta que paró. Había muerto. Y después de eso, con la grotesca imagen de fondo, comenzaron a dar los créditos, y al final aparece unas letras rojas que decían, la masacre del chavo, y debajo decía, fin. Y con eso, el episodio finalizó, y mi televisión quedó dando estática. Estaba congelado de terror por aquello que había visto, y me apresuré a apagar mi televisión y encender la lámpara de mi cuarto, pero cuando iba a encenderla, escuché que algo tumbó la puerta de mi casa, así que me asomé un poco a ver qué es lo que pasaba, y me aterré mucho. Era esa maldita sombra, merodeando dentro de mi casa, con la clara intención de buscarme. Cerré lentamente la puerta de mi cuarto, y me escondí debajo de mi cama. Y así es como terminé aquí, escribiendo todo en mi cuaderno que lo tenía guardado en el velador al lado de mi cama. Aún sigo escuchando a esa cosa merodear por mi casa, buscándome. Está bien, aquí dejaré de escribir, puesto que me armaré de valor para, como dije antes, de alguna forma sigilosa, salir de mi casa, lejos del peligro. Así que solamente pensaré en tener buena suerte en eso. Adiós.